Tenemos la suerte de tener con nosotros a José Antonio Erce, que es un sabio en conjunto, pero además es un especialista y tiene una gran sabiduría y un análisis y una profundidad de análisis envidiable en el tema que hemos llamado aquí longevidad. Vamos a dar bastantes vueltas alrededor de este concepto. Hay una palabra que vamos a intentar no pronunciar. Y luego lo que pone ahí del grainy boom, nos lo explicará él, pero yo creo que son buenas noticias respecto al problema que afrontamos de vivir más tiempo, porque no tiene que ser necesariamente malo. Nosotros este tema de la longevidad llevamos tratándolo desde hace mucho tiempo, bastantes años. Nos parece que la persona es la clave a la hora de tomar decisiones, y dentro de la persona pues los proyectos biográficos son los que determinan esas decisiones, y luego cómo hay que invertir el dinero, que siempre es algo que se hace en función, o se debe hacer en función de ese proyecto biográfico. Lo que nos hemos dado cuenta a lo largo del tiempo es que ese proyecto biográfico cada vez había que verlo con un final, por lo menos estadísticamente, mucho más tardío. Cuando hemos empezado a contaros a todos, a contar a nuestros clientes que íbamos a vivir mucho más tiempo, la primera reacción, o sea, el momento uno de todo este proceso era eso no es verdad, no se va a vivir tanto tiempo. Luego ya cuando era claro, porque las esquelas que vemos en los periódicos es siempre de gente muy mayor, ya veíamos que fundamentalmente gente muy mayor, ya veíamos que eso estaba pasando. Nuestra sorpresa era que nos dijerais muchas veces que yo no quiero vivir tanto. Cuando preguntábamos por segunda vez, decía, bueno, sí quiero vivir, pero sí estoy bien, ¿no? La segunda buena noticia es que vamos a vivir mucho estadísticamente, y que además estadísticamente también deberíamos estar bien. Hay un momento en el que pasamos a una segunda fase, y es en la que, ¿y esto quién lo paga? Porque claro, si voy a vivir mucho tiempo, necesito ahorrar mucho dinero. Ahí, lógicamente, siempre tenemos el comodín de que nos ayude otro, y aparece nuestra reclamación al Estado de que nos tiene que compensar el déficit económico que podemos tener en todos esos años. Este es un tema que José Antonio domina, y le voy a tratar de exprimir para que nos explique todos los secretos de los números que hay detrás de las pensiones. Y luego en la tercera fase, por la que también trataremos de pasar, y es en la que nosotros queremos estar ya en avante, es, bueno, dado que esto es una realidad a la que nos tenemos que enfrentar, y dado de que en general debemos esperar relativamente poco a partir de un nivel económico de que el Estado nos lo solucione, y probablemente sería un error esperar eso, ¿qué podemos hacer nosotros? Esos son los tres temas fundamentales que a nosotros nos preocupan, y yo es lo que me gustaría ir desglosando. Me gustaría hacerte una primera pregunta que tiene que ver con este fenómeno demográfico que estamos experimentando. Le llamamos longevidad, le llamamos, los americanos dicen younger for longer, lifespan, vivir más tiempo, pero realmente, ¿por qué tiene un impacto tan grande en la sociedad? O sea, ¿qué es lo que ha pasado, sobre todo recientemente, para que esto sea algo tan importante? Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes a todos ustedes, a todos vosotros, si me permitís que os tutee. Muchas gracias, Santiago, de verdad. No es la primera vez que coincidimos aquí en tu casa, y estoy muy feliz, ¿no?, de charlar en este formato contigo y delante de tus invitados. Efectivamente, la longevidad es una noticia extraordinaria. El hecho de que vivimos 2 meses y medio más cada año que pasa es una gran noticia. Eso sí, llena de consecuencias y de implicaciones, ¿no? Casi todas buenas, pero algunas más, vamos a decirlo así, fastidiosillas, que hay que afrontar, y ya iremos hablando de eso, ¿no? Lo que está sucediendo es algo que viene sucediendo desde hace siglo y medio. Este ritmo medio, relativamente estable y sostenido, de incremento de la longevidad, de ganancia de meses de vida cada año que pasa,
de años de vida cada década que pasa se da en todos los países, en casi todos los grupos sociales. Es verdad que oímos de vez en cuando hablar de determinados grupos cuyas esperanza de vida o se ha estancado o incluso retrocede por causas que sabemos cuáles son. O sea que no son las causas que están generalizadas haciendo que todo el mundo viva un poco más. Hasta el punto que tú has mencionado con ironía la palabra que empieza por E, es lo que describe el envejecimiento, ¿no? Es la primera y la única vez que diré esa palabra esta tarde aquí en este foro. Y si eso, pues me refiero a ella como la palabra que empieza por E. Porque un sujeto de nuestras edades era mucho mayor en términos biológicos a la misma edad hace 50 o hace 100 años. Luego veremos algunos números y algún detalle. De manera que lo que está sucediendo es que se nos está dando un recurso extraordinario, de ahí la idea del grainy boom. No tenemos babies o tantos como incluso nos gustaría tener, pero nos hacemos cada vez más grainies y, sin embargo, en buen estado de salud. En general, aunque hay cositas que arreglar, ¿no?, en esa parte que también se están arreglando. De manera que eso es lo que nos está sucediendo. Somos a medias conscientes de eso, porque todo el mundo sabe que eso está pasando, pero todavía no estamos actuando a la altura que requiere de cada uno de nosotros y de nosotras esa circunstancia tan extraordinaria. Hay una diapositiva que yo te he visto explicar muchas veces, si soy capaz de manejar esto, ya está, que me gustaría que nos la explicaras, porque yo creo que no solamente somos una generación que está viviendo un proceso de siglo y medio, sino que probablemente yo creo que el salto que vamos a experimentar nosotros respecto de nuestras expectativas de longevidad a nuestra realidad probablemente yo creo que va a ser único en la historia. Único porque unos años para atrás no había habido tanto salto estadístico, no había tanta gente favorecida por ese beneficio, y probablemente dentro de 30 o 40 años, si hemos hecho nuestro trabajo bien, que lo haremos, no habrá nadie que de repente se encuentre con la sorpresa de que es posible que viva 95 o 100 años, ¿no? Efectivamente, la esperanza de vida al nacer hoy es de unisex, de unos 81, 82 años. A los 65 años, hoy, nos quedan todavía 21 o 22 años de vida. Estos son los datos hoy, ya bien entrado el siglo XXI. Les voy a explicar muy rápidamente qué son estas líneas. La línea roja que ven aquí, abajo del todo, son curvas de supervivencia de generaciones teóricas o sintéticas, como las denominan los demógrafos, de 100.000 individuos. Podrían ser una generación efectiva de, 300.000 individuos o 347.000, da igual. Con el tiempo y, por supuesto, el cumplimiento de edades cada vez más avanzadas, aquí he puesto 120, pero no lo vean como un límite absoluto. Con el tiempo, estas generaciones van sencillamente reduciéndose, ¿no?, por el fallecimiento de sus integrantes. Esta línea es la de 1900, extraída de las tablas históricas de mortalidad del Instituto Nacional de Estadística, del INE, ¿no? En 1900, a los 5 años de edad, ya habían desaparecido el 35% de una generación. La mortandad infantil era sencillamente espantosa. Las tasas de reproducción eran enormes, de 5 o 6 hijos por mujer en edad fértil en 1900. Pero la eficiencia del proceso reproductivo, entendido como que los nacidos siguieran viviendo, era muy, muy baja. Y luego, efectivamente, la forma era la canónica, con una probabilidad de fallecimiento creciente a medida que se alcanzaban edades avanzadas, ¿no? Esta línea de aquí arriba, la verde oscura, es la línea de supervivencia, la curva de supervivencia de 2015. Han pasado 115 años. Esta línea se ha ido abombando cada vez más, de hecho comprimiéndose contra esta esquina superior derecha con el paso del tiempo. El espacio entre la línea verde oscura y la línea roja son personas, años de vida ganada. Y este espacio, traten de verlo, es grosso modo similar al espacio debajo de la línea naranja. De manera que en un siglo aproximadamente se ha duplicado, aunque esto no es estrictamente así, porque estos son
generaciones sintéticas normalizadas a 100.000 individuos, el tamaño de la población ha ido aumentando, pero grosso modo se ha generado ganancias de personas vida o de años personas de vida tan elevadas como las que ya había hace 100 años. O sea, se ha duplicado como mínimo, ¿no? Todas estas ganancias de vida han ido a las edades productivas, porque han ido de 0 a 65. Esta línea no está aquí al azar, los 65 años. Por eso el siglo XX, a pesar de sus horrores, fue tan dinámico económicamente hablando, fue tan productivo, porque todas las ganancias de vida iban a las edades productivas. Los futuros trabajadores no se morían a los 5 años, o antes de los 10 años, o antes de los 15. Sobrevivían cada vez más hasta los 65. A los 65 llega ya el 90% de una generación hoy. Todas las ganancias de vida que nos quedan hasta comprimir la mortalidad a esta esquina, es decir, todo el mundo 120 años y luego nos desplomamos, esa es la compresión de la mortalidad de la que hablan los demógrafos. Y muchos especialistas todavía creen que el límite absoluto de la vida es de 120. Bueno, no solo creen, sino que muchos estudios que salen demuestran, hasta donde puede demostrar un estudio, por muy académico que sea, que la duración máxima de la vida es de 120 años. Pero ya hay unos cuantos estudios que cuestionan eso, que dicen que no, que en los laboratorios hay soluciones para extender indefinidamente la duración máxima de la vida y lograr que esta compresión de la mortandad siga. Pero todo lo que nos queda por ganar se va a añadir a las edades no productivas. Y perdónenme la expresión, porque yo no me la creo. Las edades no productivas son las que el sistema, y aquí me vuelvo un tanto antisistema, dice que son edades a partir de las cuales se supone que tenemos que estar jubilados. Y fíjense, esta barrera de los 65 años, que en mi opinión es tiránica, la hemos puesto nosotros. Esta es la edad de jubilación que se estableció cuando se inventó la Seguridad Social, en 1889, que es cuando se cerró el sistema, en la Prusia del canciller von Bismarck. No ha cambiado desde entonces. La edad efectiva de jubilación hoy es inferior a los 65 años. No ha cambiado en más de un siglo. ¿Saben qué le ha sucedido a la esperanza de vida? Que en 1900 en España era de 37 años y hoy es de 82, más que se ha duplicado. Díganme si no es hora ya de que hagamos algo con esa barrera de los 65 años. Sí, quería preguntarte por esa raya, porque yo creo que en esa raya de los 65 años hay un montón de cuestiones fundamentales. Yo te he oído explicar en algún momento que tenemos que, en lugar de este concepto de la jubilación de edad productiva o no productiva, habría que mirarlo al revés. Habría que mirarlo cuántos años me faltan para morirme. O sea, sería de alguna manera. Sí. Si hiciéramos el ejercicio pues hace 50 años, la gente que se jubilaba le quedaba muy poco tiempo de vida. Sí. Ahora le queda muchísimo tiempo de vida, con lo cual esa raya debería atender mucho más a la estadística del final que a los años que llevas desde que has nacido, ¿no? Que te quedan desde que te jubilas, ¿no? Sí. Bueno, seguramente me estás preguntando por esa fórmula que a veces menciono de esperanza de vida menos X, ¿no? Sí. Fíjense, la jubilación ahora mismo consiste en sumar algo a 65, si es que queremos hacer algo. Por ejemplo, ahora mismo en España tenemos 65 más 2. Es decir, esperamos llegar a los 67 en 2027. Llevamos un retraso descomunal y vamos a ese ritmo. Luego esto es 65 más 2. En realidad, la cuestión es esperanza de vida, que son 80 y tantos, menos X. ¿Cuántos años vamos a estar en jubilación antes de morirnos? No después. Porque si hacemos esa fórmula, esperanza de vida menos X, ya esa X fija o negociada, me da igual, pero esa X estando ahí, cada vez que la esperanza de vida aumente, la edad de jubilación aumenta también. Y va desplazándose par y paso con la esperanza de vida. Pero fíjense, les voy a dar un dato que seguramente les deja preocupados, ¿no? Bueno, es como si se hubieran tomado un café y ya está, si no pueden dormir. Si utilizan esta otra línea, que cruza justamente donde la vertical de los 65 años corta a la curva de supervivencia en 1900, indicando que en 1900, a los 65 años, sobrevivían el 26,2% de una generación. Si viajan por aquí, hasta esta línea, verán que esta es exactamente
La edad, leída en el eje de las X, la edad a la cual hoy sobreviviría ese 26,2%. Y si se molestan en mirar hacia abajo, trazando la vertical, resulta que son 91 años. La edad equivalente hoy a los 65 de 1900 son 91. Yo no lo he calculado, esto no se calcula, solo se ve en las tablas de mortalidad. No hay que hacer nada, descargarse las tablas de mortalidad del INE y mirar con cuidado. Yo no lo miré, le pedí a un ayudante mío que demostró interés, a un estudiante mío que demostró interés, le dije, Francisco, hazme un favor, descárgate las tablas de 1900 y de 2015 y mira qué edad corresponde hoy a una supervivencia generacional del 26,2%. Me envía un email, 91 años. Digo, mira de nuevo, por favor. Me envía otro email, 91 años. Digo, por favor, Francisco, mira de nuevo. Tonto yo, claro. Me tuve que descubrir ante él y disculparme. Me volvió a escribir un tercer email, 91. Cogí las tablas, las descargué, las miré y dijo, Paco, en efecto, son 91 años, disculpa. No me lo podía creer y fue no hace tanto, y soy perro viejo en estas materias, no me lo podía creer. Cuando yo contrasto esto, no ya con un público general, sino con demógrafos, pues resulta que es la primera vez en su vida que han pensado en ello. Y yo no lo soy, o con actuarios, y yo no lo soy, pero soy un tipo osado, y entonces me gusta sorprenderles con eso. La demografía nos sorprende siempre, creemos que es un mastodonte que avanza lentamente, que es predecible, nos equivocamos siempre prediciéndola, y nunca nos damos cuenta de que están sucediendo cosas que cuando las miramos con cuidado nos dejan boquiabiertos. Con la demografía, lo de los mercados no necesito deciroslo, lo sabéis mejor que yo. Nos equivocamos siempre tratando de predecirlos y además nos dejan boquiabierto todas las mañanas. Bueno, pues esto también, a su manera, ¿no? Yo creo que por seguir un poco, por agotar, que es infinito lo que puede salir de aquí, pero quizá el detrás de esta raya de los 65 años, lo que se ha construido en estos 100 y pico años es un modelo de vida, ¿no? O sea, al final lo que hemos aprendido todos es que había una etapa de formación, una etapa de productiva y una etapa, al principio entiendo que cuando estábamos en el 1900 era un tiempo de descuento, porque me imagino que las condiciones de salud pues serían acordes a la evolución que ha habido, pero luego durante un tiempo largo pues lo hemos convertido en una etapa cada vez más apetecible y una etapa de relax, de disfrutar, que es un poco como yo tengo 53 años, como de alguna manera me he educado, ¿no? Pues fórmate, trabaja mucho y luego tendrás una jubilación magnífica durante mucho tiempo, ¿no? Un poco también como mirábamos hace 30 años y veíamos qué pasaba a la gente que se jubilaba en ese momento y que probablemente estábamos jubilando la generación que en ese momento pues entraba, que eran las cortes, como llamáis vosotros, más numerosas y que bueno, pues provocó un impacto en el mundo laboral en ese momento. Este modelo se puede cambiar, o sea, ya no es un tema político, o sea, aquí hay una situación social, educacional muy arraigada, ¿no? Sí, es un fenómeno extraordinario. Fíjate, estaba haciendo aquí unas anotaciones. En 1900 nuestra vida estaba dividida en 3 ciclos, más o menos formales, pero ya normalizados por la existencia de instituciones de seguridad social, ¿no? En casi todos los países avanzados. 14 años de vida prelaboral, formación de aquella manera, y una vida, para la inmensa mayoría de la gente, bastante complicada. 50 años de trabajo o más, y 9 años de jubilación para los más afortunados, los que resulta que estaban, por ser proletarios de la industria, encuadrados en esos sistemas incipientes, ¿no? Esas eran las 3 etapas. No había primera, segunda o tercera edad, nadie hablaba de eso. Había la gran edad, cuando ya no podías más, y que más o menos coincidía con esos 65, ¿no? Hoy, esas 3 etapas son 25 años de vida infantil, juvenil, o adolescente, juvenil,
de formación, incluso, por lo general normalizada para todo el mundo, antes de empezar a trabajar, ¿no? 35 años, y aquí estoy factoring in, que dicen los ingleses, teniendo en cuenta todos los avatares que hay de desempleo, de eso que mal llamamos prejubilación, pues no es un término normativo en absoluto, y detesto también utilizar esa palabra, y 22 años de vida en jubilación. Esas son las 3 etapas. Resulta que tenemos la tercera edad, que sigue siendo los 65. No sé, no recuerdo cuándo se inventó aquella expresión. Pero es que ahora, como nos negamos a abandonar, y ahí viene la respuesta a tu pregunta, como nos negamos a abandonar el estatus que marcan los 65 años, nos hemos inventado lo de la cuarta edad. No, eso es hacernos trampas en el solitario. Ahora, la gran edad ya no son los 65 años de hace 100. La gran edad debe estar algo entre 80 y 90 años. Pues 90 es el límite superior, los 80 los podríamos encontrar con una métrica más benigna, y se lo podría decir, pero lo dejo para más adelante, si acaso. La gran edad, no, la cuarta edad, no, me pongo muy nervioso. Es la gran edad, y con arreglo a ese desplazamiento del criterio funcional, no quiero meterme en jardines que no domino, como son los de la biomedicina o la gerontología, pero en términos funcionales, pues tenemos que admitirlo. Es que nos resistimos a admitir que somos mucho más jóvenes de lo que dice nuestra edad. Nosotros hemos preguntado a los geriatras que han venido por aquí a contarnos este tema. Tenemos alguno muy eminente por aquí. Y nos han dicho siempre, además nos han respondido más o menos lo mismo, que en geriatría ahora mismo un paciente de geriatría empieza a ser paciente de geriatría a partir de los 84 años. Y de hecho, que cuando alguien llega con 78, pues le mandan, no a pediatría, pero sí que consideran que es un paciente joven, ¿no? Ha llegado un joven, ¿y qué edad tiene? Pues 78, sí, 80. Sí, entonces, sí, bueno, coincide. Quiero decir, los profesionales en las diferentes ramas, las finanzas, la sociología, la ciencia política, están más que advertidos. Lo que pasa es que en el sentido equivocado con esto de la edad. Y, por supuesto, la geriatría o la gerontología y la medicina en general y los sociosanitarios están más que advertidos de que efectivamente esto está sucediendo. Y desde sus disciplinas y con los recursos fabulosos que en cada disciplina se vienen acumulando, se actúa coherentemente con la circunstancia, con la situación. Claro que sí, tú lo estás haciendo con tus clientes, Santiago. Estás actuando desde tu disciplina, con las herramientas de tu disciplina, afinándolas, reinventándolas, generando nuevas herramientas, porque conoces lo que está sucediendo, ¿no? Sería bueno que el cuerpo social y quienes nos representan en las instancias más decisorias de la sociedad tomáramos conciencia también de estos fenómenos, porque entonces entenderíamos mucho mejor por qué no debemos de seguir diciendo ciertas cosas que decimos sobre las pensiones en este momento, ¿no? Bueno, de eso quería preguntarte, porque yo creo que en ese segundo nivel de la problemática, ¿no? Cuando ya nos hemos dado cuenta que estamos en esa raya de arriba y mejorando, que vamos a tender hacia la esquina superior derecha del gráfico, entonces es cuando se nos ocurre decir que alguien haga algo, ¿no? Eso es como cuando hay un accidente, hay algún médico en la sala, ¿no? Porque si hay un médico, le dejamos el problema al médico, que es el experto, y ya no tiene que atender nadie al enfermo, ¿no? Entonces aquí el médico en la sala es el Estado, y como es un problema que asumimos que es de mucha gente, pues decimos, como es un problema muy gordo, pues tendrá que resolverlo el Estado. Yo creo que me gustaría que nos desglosaras un poco el problema. Esto tiene bueno, pues brotes de indignación, yo creo que crecientes, probablemente por un mal entendimiento de lo que estamos hablando, y hay muchas cosas que ahora mismo están en los titulares, la gente se está manifestando, y probablemente hay muchas ideas erróneas sobre lo que el Estado puede, incluso lo que el Estado debe garantizar, ¿no? Porque en una buena política, a lo mejor, aunque pudiera hacerlo, tampoco debería hacerlo. O sea, la primera cosa que te quería preguntar es, ¿qué les dirías a aquellos que dicen, comentábamos antes la declaración, que hay que subir las pensiones porque es injusto que la gente
no se lleve lo que ha pagado. Bueno, efectivamente, se ha dicho, ¿no?, en las manifestaciones, incluso en los medios, por analistas incluso cualificados, ¿no?, que la seguridad social es injusta. En la manifestación se ha dicho, la seguridad social nos roba, quiero que me devuelvan lo que he cotizado. Quiero que me devuelvan lo que he cotizado. Retengan esta frase, ¿vale? La seguridad social es un invento fabuloso. La sociedad y la civilización creo que le deben mucho. Pero la seguridad social está exhausta. Está exhausta de hacer cosas por nosotros y ya es hora de que nosotros empecemos a hacer algo por la seguridad social también. Cuando la gente dice quiero que me devuelvan lo que he cotizado, debería de saber que lo que han cotizado ellos o ellas y sus empleadores en toda su vida laboral, la seguridad social se lo ha devuelto a tipos cero, que es la moda de los tiempos, se lo ha devuelto a tipos cero a los 11 o 12 años de haberse jubilado. Y todavía le quedan otros 11 o 10 años de vida, que se la van a pagar los marcianos, porque la seguridad social ya se la ha pagado. Si efectivamente el secretario de Estado de Seguridad Social atendiese a las personas, que no sé por qué no les atienden, que piden que la Seguridad Social les devuelva lo que han cotizado, les tendría que recibir con 2 cartas, o decirles amablemente, invitarles a merendar y decir, mira, vas a recibir 2 cartas. Una que te dirá que la Seguridad Social ya te ha pagado a los 12 años de jubilarte todo lo que has cotizado, absolutamente todo, y estas son las cuentas. Ya te lo ha pagado. La segunda carta es que elijas cómo quieres que te paguemos el resto, porque es que no hay nada más que pagarte, porque ya te lo ha devuelto. ¿De acuerdo? Es verdad que cuando la gente sale indignada a la calle porque su pensión es baja, y su pensión es efectivamente baja, tiene razón, y hay millones de pensiones inaceptablemente bajas, pero la Seguridad Social les ha devuelto 2 veces, o les va a devolver 2 veces, lo que han cotizado. De manera que la Seguridad Social no puede hacer más. Lo que haya que hacer para complementar, no esas pensiones, sino esas rentas, lo debería de hacer otra instancia, en la medida que contamos con recursos. Pero la Seguridad Social ya hace bastante. No, la Seguridad Social española y la de muchos otros países no es justa, es justísima, es más que justa y generosa. Yo creo que esto habría que poder explicarlo con respeto, con calma, porque las personas que han cotizado 30, 40 o más años merecen toda nuestra admiración y todo nuestro apoyo y todo nuestro respeto. Pero hay que hacerles saber dónde está la justeza y lo correcto de sus reivindicaciones, que una parte tienen, pues si no, ni ellos mismos la harían, pero otra no. Antes de que pues te voy a preguntar luego por el Pacto de Toledo y estas cosas, pero o sea, de alguna manera en todas las reclamaciones pues se habla de la pensión máxima, de la pensión mínima y bueno, me gustaría que aplicaras un poco un poco más de profundidad de análisis a el devenir de lo que crees tú que debería ser. O sea, una de las cosas que es mensaje electoral siempre de unos políticos y otros es con la seguridad social no le va a pagar. Entonces, mi tesis, que entiendo que compartirás, es que la seguridad social siempre va a pagar algo, porque yo creo que las sociedades avanzadas de los países desarrollados pues quieren tener un colchón para tranquilidad de toda la sociedad, que si hay situaciones necesitadas, pues todo el mundo que pertenezca a esa sociedad, a ese país, pues tenga un mínimo para tener atendidas esas necesidades. Pero claro, cuanto más paguemos, más arriesgamos el mínimo y en todo caso el todo debería tender al mínimo más que al máximo, ¿no? No sé si... Sí, perfectamente. Esa frase que implícitamente has mencionado, no cobraremos pensiones, ¿no?, que es lo que piensan la mitad de los jóvenes por debajo de 40 años,
cuando se les pregunta en una de las muchas encuestas que se hacen regularmente. Es sistemático. A mí me abochorna, me parece increíble. Y dice, pero qué mal lo hemos explicado. Porque es cierto, la seguridad social española y la de cualquier país avanzado siempre pagará pensiones. No tan buenas como nos gustaría, por supuesto, pero siempre, porque tendrá el 10, el 11% del PIB, puede que menos, según las reformas que hagamos, para repartir, porque ese es su método financiero, el de reparto, entre los pensionistas del momento. Si solo tiene eso, no van a poder repartir tanto como ahora mismo, cuando el número de pensionistas por cotizantes sea mucho mayor, que lo va a ser, salvo que derribemos esa tiránica barrera de los 65 años, que ese es uno de los recursos, de las vías de reforma más importantes que tenemos y en la que no queremos pensar. Pero la seguridad social, no solo algo, pagará bastante más que algo, pero nunca tanto como nos gustaría o como quizá nuestros vecinos que ya se han jubilado o nuestros padres, si somos más jóvenes, habrán recibido por cada euro cotizado. La TIR, si concebimos la seguridad social como un activo financiero, la TIR es fabulosa, lo hablábamos, cualquiera puede hacer esos cálculos y nos puede salir desde un 5 hasta un 9, según las hipótesis que adoptemos. La TIR es fabulosa y además tiene la propiedad que no encontrará ningún producto financiero de que cuanto más tiempo pasa, cuanto más vivimos, mayor es la TIR de una hucha de las pensiones que ya está ahí, que ya la hemos liquidado, ya la hemos convertido en pensiones, ¿vale? Y que ya no aportamos nada más. Bueno, pues la seguridad social siempre pagará eso. Me parece increíble que no sepamos convencer o enseñar a los jóvenes la realidad, o a la población en general, la realidad de la pensión. Pensión máxima y mínima. La mínima, siendo muy baja como lo es en muchos casos, para muchos trabajadores jubilados, es la mejor pensión del sistema por euro cotizado. No quiero ser irónico ni paradójico, aunque a veces me gusta serlo. Inmediatamente me apresuro a decir por euro cotizado. Es verdad que es muy baja, pero es que la pensión máxima es bastante peor por euro cotizado. Bastante peor. La TIR de una pensión máxima es, pero muchos puntos inferior a la TIR de una pensión mínima, ¿no? Por euro cotizado. De manera que esta es la realidad de las pensiones. El sistema no puede más. Tenemos que entenderlo y es la mejor manera de ayudarle, entenderlo, para invocar otros recursos. Porque hablabas del Estado. Bueno, el Estado está muy bien, a lo mejor puede hacer algo mejor lo que hace, lo que no debe de hacer es dar promesas que no pueda cumplir, o hacer promesas que no pueda cumplir, y bastante hace. Pero es que luego está el mercado y está cada uno de nosotros, que tenemos opciones y que debemos ejercitarlas, ¿no? Sí, antes de llegar a nosotros, que yo creo que es el tema fundamental, y quedándonos en el Estado, o sea, yo creo que es injusto decir que el problema de las pensiones es un problema del Estado. Probablemente el problema de las pensiones está dentro de la problemática general de la buena administración de los recursos públicos. Entonces, bueno, pues de los impuestos que se pagan a lo que recibimos muchas cosas y a lo mejor muchos podemos pensar que el coste de transformación, lo que se queda por medio, por ineficacias y otras situaciones, sí, pues es alto. Pero las pensiones son matemáticas, o sea, no es un problema de los políticos, el problema, son fórmulas. El problema de la matemática. Yo sí creo, y ahí es donde soy más crítico, mucho más crítico, que el problema de los políticos está en el relato. O sea, estamos en un mundo que nos hemos enterado desde hace tiempo que en el fondo la realidad son las historias. Y el otro día hablábamos aquí de mitos y la gente piensa que las cosas son realmente las historias que se nos quedan en la cabeza respecto a esas cosas. A mí siempre me ha parecido que el Pacto de Toledo era un pacto, a ti te gusta utilizar palabras un poco radicales, yo le llamaría infame, porque de alguna manera yo lo veo como un pacto de silencio, o sea, lo veo como una, acuerdo de no hablar de verdad y no profundizar de verdad en este tema para no generar miedo en la opinión pública, cuando si no generas ese miedo en la opinión pública es imposible que salgas de esta situación. Entonces, te quería preguntar por eso, que no creo que sigue sin prosperar bien, o sea, yo creo
mientras los políticos tengan que pedir perdón o dimitir por tener un plan privado de pensiones, el relato no mejora mucho, pero además, como sé que el tema lo has seguido, primero te quería preguntar en general por el Pacto de Toledo y luego profundizar un poco en estos relatos perversos en los que estamos imbuidos, ¿no? Sí, yo creo que el Pacto de Toledo nació con buena intención, pretendía ser justamente un acuerdo para no llevar el tema de las pensiones a los procesos electorales. Y surge, es verdad, que a iniciativa de la entonces CiU, que era un partido muy pro-business, muy pro-sociedad civil, de la mejor mano posible, de la mejor mano política posible, pero la motivación fundamental fue que las elecciones del 93, quien esperaba ganarlas, las perdió porque alguien del otro bando dijo: si este partido gana las elecciones, si el PP gana las elecciones, os van a quitar 700, no recuerdo el número, pero lo dijo hasta la peseta, 732 pesetas cada mes. La persona que dijo eso se ganó el sueldo para toda la vida, porque eso le dio el giro. Si lo recuerdan, algunos todavía, le dio el giro a las encuestas y al resultado electoral, pues se dijo muy poco antes de las elecciones del 93. Y el incumbent pues siguió gobernando, ¿no? Felipe González siguió gobernando. Yo creo que eso causó tal ansiedad en el cuerpo social y también en los oponentes políticos del Partido Socialista, que pensaron con muy buen criterio hacer un pacto para no llevar, no de silencio, para no llevar el tema de las pensiones a las campañas electorales. En Estados Unidos, perdonadme este excurso, en Estados Unidos en 2016, en plena campaña electoral, ¿oyeron ustedes hablar a Hillary o a Trump de las pensiones en sus campañas, en sus debates? No, no. Nadie habló, ningún candidato habló de las pensiones en la campaña electoral de Estados Unidos de 2016. Pero en ese año, la Seguridad Social americana, que existe, contra lo que mucha gente cree, y es la mayor del mundo, estaba embarcada en una de sus mayores reformas de la década, de todo el siglo XXI. Save Our Social Security Act, SOS Act. Y esa ley está ya adoptada. Y era una ley muy comprensiva, abarcaba todo por los americanos cada X años para que su sistema siga siendo sostenible, que lo es, porque está actuarialmente arraigado, aunque es de reparto estricto, pues siga funcionando. Y ya está. Y aquí lo que iba a ser un pacto para no llevar las pensiones a las campañas electorales, pero sí para ocuparse de las pensiones, porque ahí están todas sus recomendaciones, al final ha acabado siendo un vergonzante pacto de silencio. Y ahora mismo, the jury is out, están todavía deliberando, no sabemos el qué, porque medio estaba la cosa concitada para deshacer o congelar la reforma de 2013, no la de 2011, que esa por lo visto no se toca, la de 2013. Y estaban ya pues poniéndose de acuerdo en que, hombre, no vuelta estricta a indiciación con el IPC, pero sí con el PIB, el IPC y el tiempo que haga, yo qué sé, un nuevo criterio de indiciación, ¿no? Que de todas formas el dato de inflación que acabamos de conocer, el 2%, ya está 4 décimas por encima del 1,6 que se ha aprobado, pero claro, está todo subiúdice, por así decirlo, que se ha aprobado entre el PNV y el Partido Popular, ¿no? Sí, el pacto de Toledo yo creo que no está siendo instrumental, todo lo contrario, está siendo retardatario. Y en esa falta de relato, porque ahí vuelvo a la raya de ese gráfico que es fundamental, claro, está claro que la matemática, si en la medida que muevas la raya a un sitio más razonable, o sea, más cerca del final o el final estadístico menos algo, pues todos los números cambian. ¿Por qué? Y esto además no es nuestro solo. Yo creo que cuando hablamos de estos temas son generales en Europa. ¿Por qué nos resistimos tanto a trabajar más tiempo? Una pregunta. Y otra que sé que te va a gustar. ¿Por qué incluso cuando queremos trabajar más tiempo tenemos todo tipo de trabas en el sistema? Bueno, aquí es donde entra la sociedad y algunos de los compactos sociales que tenemos, de convenciones sociales, que no son muy producentes, sino más bien contraproducentes, ¿no? Es verdad que muchos trabajadores, pero muchos,
yo diría incluso que la mayoría, llegan a los 50 y muchos, 60 años, exhaustos. Algunas profesiones siguen siendo muy onerosas, no hablaré de los mineros porque ya quedan pocos, y además estos trabajadores tienen tratamiento especial, que no hay por qué revocar, por supuesto, pero la gente está deseando llegar a la jubilación solo para descubrir que aquello es una pesadilla, ¿no? de aburrimiento y de muchas cosas. Pero ya no hay marcha atrás, porque si intentas trabajar y un inspector de la Seguridad Social calcula que has ganado más de 10.000 euros, pues entonces te quitan la pensión, ¿vale? Aunque hay figuras, afortunadamente, que te permiten compatibilizar el trabajo, renunciando a una parte de la pensión, con esa parte de la pensión a la que puedes aspirar, ¿no? Pero yo creo que socialmente hay una compulsión a jubilarse. Los trabajos son muy desagradables. Las trabas radican fundamentalmente en que los trabajos en pleno siglo XXI, cuando la desmaterialización de la economía está haciendo que sean técnicamente mucho más sencillos y asequibles desde el punto de vista físico, sin embargo, lleguemos a esas edades exhaustos. Y si podemos ordeñar, en el buen sentido de la palabra, la vaca de las pensiones o de la prejubilación o de lo que sea, pues lo hacemos, buscamos un apañito y más o menos aceptamos irnos, ¿no? Pero es que, claro, está el otro lado, no solamente el de los trabajadores, sino el de los empleadores. Yo creo que las empresas no han entendido. Seguro que hay muchas que tienen gestores de talento y gestores de recursos humanos, pero la mayoría siguen teniendo jefes de personal y no han entendido que realmente no podemos en 2018 estar con horarios rígidos, estar con imposiciones jerárquicas, estar con ambientes de trabajo que son, desde el punto de vista de la salud, claramente de la salud mental, no solamente de la física, contraproducentes. Bueno, da gusto entrar en vuestras instalaciones, porque es que uno dice, ojalá me dejaran trabajar aquí por muchos años, ¿no? Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es cambiar el chip, para empezar, de los propios trabajadores, diciéndoles, oye, mira, no se trata de que trabajes mucho más, pero sí de que trabajes más años repartiendo los esfuerzos. Los jóvenes, ¿por qué tenemos que coger a un joven de 24 años con su máster recién terminado o su grado recién terminado, si tiene 22, y someterlo a una de las dos situaciones, o bien parado y a 2 velas de dinero, o bien trabajando 14 horas al día en una Big Four y, por lo tanto, a 2 velas de tiempo. Esos jóvenes no pueden reproducirse. Perdonadme, tendrán sus fines de semana, pero no pueden reproducirse, no pueden aspirar solventemente a tener hijos y a cuidarlos. No pueden aspirar a eso y os aseguro que lo desean. Dudo que muchas empresas de esas llamadas unicornios o superstars del siglo XXI, los nuevos, lo hayan entendido. Da la impresión de que no. Si tú te das una vuelta por Palo Alto y lees las entrelíneas de los tweets que circulan por ahí, te das cuenta de que hay mucho maltrato, también en este sentido. Entonces yo creo que no, que esta lección no la estamos aprendiendo. La desmaterialización de la economía, la modularidad de la tecnología nos permite hacer maravillas, no ya trabajar en casa con pantuflas, que no se debe trabajar en pantuflas. Pues eso es una invitación a no hacer nada, ¿no? Al ocio y a la vagancia, no. Se puede trabajar en cualquier sitio, en un Starbucks, se puede trabajar cuando tú quieras, cuando estés inspirado, porque los trabajos ya no consisten en apilar ladrillos ni extender asfalto, que todavía hay quien se cree que las economías prosperan a base de esto, ¿no? Consisten en pensar, en crear, justamente en generar relaciones de confianza que te permitan generar activos de todo tipo, materiales, financieros e intangibles, ¿no? Para crear valor, punto. Entonces uno no se levanta todos los días con las mismas ganas de crear valor o con la misma capacidad de trabajar. Oye, pues ocúpate de tus niños y luego ya veremos cómo lo... En fin, estoy siendo muy luz, pero en fin, que hay fórmulas. En los países nórdicos, a esos jóvenes que se desea que se socialicen como corresponde al siglo XXI, no al XX, pues se les subvenciona la vivienda. Condicionado, claro, no puedes hacer cualquier cosa. Se subvenciona para que no tengan presión para trabajar. Pero no solamente para que se formen más, que los que lo deseen pueden seguir haciéndolo, porque muchos están más que formados y no conviene seguir deformándolos, ¿no?
simplemente para que se tomen con tranquilidad qué quieren hacer con su vida, para que ensayen alternativas, para que tengan ocasión de ganar su primer dinero sin la tensión competitiva que les estamos metiendo, ¿no? Porque esos chicos van a vivir más de 100 años. Decídselo a vuestros nietos ya, o hijos. Y se van a jubilar más cerca de los 80, que lo vayan sabiendo. Por lo tanto, ¿qué diablos hacen trabajando como negros a los 24 años? Dejándose la piel, compitiendo por un objetivo que además se va a quemar mucho antes de que se jubilen. Y no se están preparando para una vida más larga. Estoy muy de acuerdo contigo que en esas vidas mucho más largas lo que hay que entender muy bien es cuál es el proyecto biográfico que quieres tener, no hacer de repente lo que hace todo el mundo. En esta línea, y para pasar a la parte de lo que podemos hacer o debemos hacer cada uno, que te quería preguntar, nosotros nos enfrentamos aquí desde hace muchos años al problema financiero de nuestros clientes desde la perspectiva de que son problemas financieros, pero que de verdad lo que hay que tratar de entender muy bien es a la persona y a sus proyectos. Cuando hacemos los números, a mí me surge pues muchas veces una reflexión que últimamente la explico con un ejemplo un poco bestia, pero que te voy a plantear como pregunta o como introducción del tema para que lo desarrolles. O sea, si a mí viene un hijo mío que tiene 20 años y mi hijo Luis y me dice, mira, papá, tengo un problema económico, pues normalmente lo que se me viene a la cabeza es pues que a lo mejor, pues yo qué sé, le debe dinero a un amigo o que se quiere comprar algo y que bueno, pues que a ver si le puedo ayudar. Pero si me dice, mira, papá, tengo un problema económico que lo quiero hablar seriamente contigo porque es un problemón, yo quiero vivir toda mi vida como vivo ahora, pero no estoy dispuesto a trabajar, porque yo esto de trabajar es una cosa que no veo que tenga mucho sentido. Entonces yo le diría dos cosas. Le diría, hijo, tienes dos problemas, no uno. O sea, tu primer problema es que eres idiota, que es un problema mío porque no he conseguido educarte adecuadamente, con lo cual ese problema lo comparto contigo. Y el segundo problema que tienes no es económico, es biográfico. O sea, tú tienes un planteamiento biográfico inadecuado que tiene unas consecuencias económicas lógicas, pero tu problema no es económico, es biográfico. Entonces, nosotros que nos dedicamos a esto, estamos tratando de resolver muchas veces en la parte financiera y económica problemas que son realmente biográficos. El problema este de la raya, de dónde ponemos la raya, es un problema biográfico, pero el problema de muchísima gente que está preocupada por esto, en la gran mayoría de los casos, son planteamientos biográficos erróneos, que es lo que te quería plantear como introducción de esta parte que creo que es la más ilusionadora, donde podemos ver qué tenemos que hacer cada uno para salir de esta ratonera en la que el sistema y nosotros mismos nos hemos metido, ¿no? En efecto, es un ejemplo muy elocuente el que me pones, ¿no? Espero que no tengas un hijo como ese, ¿no? Bueno, tengo el hijo, lo que espero es que no me haga la pregunta. Que no te venga nunca con esta embajada, ¿no? Procura evitarlo. Bueno, hay un problema de inconsistencia del álgebra vital, ¿no? Para mí el álgebra vital son los años que estamos generando valor y recursos propios, ¿no? No podemos depender de que nuestros papás nos hagan un legado, ¿no? Y los años en los que necesitamos parte de esos recursos para subvenir a nuestras necesidades. Efectivamente, el ciclo vital consiste básicamente en estos dos tramos, ¿no? Olvidémonos de la infancia porque otros deben de ocuparse de nosotros, como es natural. Nuestros padres, o por delegación de nuestros padres, el Estado, proveyendo educación, proveyendo sanidad para nosotros, para los jóvenes y para todo el mundo, o guarderías o lo que sea, pero el Estado solo puede hacer eso si nosotros le empoderamos pagando nuestros impuestos o nuestras cotizaciones, porque el Estado no tiene una fábrica de hacer dinero, ¿vale? Para eso no están los bancos centrales, ¿no? Entonces, todo el mundo, los jóvenes especialmente, tienen que empezar a ver desde pequeñitos incluso que esa trayectoria vital tiene que ser coherente, que no es posible llegar un buen día y decir, oye, yo quiero jubilarme a los 40. Es verdad, he hecho un dinerito porque he tenido suerte estos 10 años anteriores, pero bueno, tienes que saber si eso te da para... La decisión de jubilarse debería de ser
mucho más flexible de lo que es, no tan forzada por condiciones de elegibilidad y demás, ¿no? Más flexible, pero lógicamente haciendo los números, haciendo ese álgebra, resolviendo ese álgebra y tal de forma que sea coherente. Y el gran recurso no es lo que tú puedas ganar en tus años productivos para gastártelo en tus años, obviamente, más de menor actividad productiva, ¿no? El problema es fundamentalmente cómo asignas el tiempo que tienes. Y el desplazar esta barrera hacia la derecha simplemente te da mucho tiempo. Es verdad que hace 100 años, a los 65, llegabas en condiciones de que no tenías fuerza para desplazar esa barrera. Ahora sí, tienes mucha fuerza, porque a los 65 años se está, en general, en muy buenas condiciones. Y, por lo tanto, puedes, hasta cierto punto, controlar lo que quieres hacer, ¿no? ¿Podemos elegir nuestro destino profesional y laboral? Claro que sí. Las opciones se van cerrando a medida que perdemos el tiempo a edades anteriores y llegamos a edades en las que ya el margen es menor, pero siempre hay margen. Mucha gente está deseando que la prejubilen para sencillamente organizarse su vida con esa red de seguridad que todavía muchos contratos de prejubilación o acuerdos de prejubilación, que son voluntarios, lo recuerdo, permiten, ¿no? De manera que coherencia en el álgebra vital. Eso es lo que hay que enseñarles, que hagan bien los números de su vida. Y en segundo lugar, que sepan que detrás de esos números hay tiempo. Es el recurso más valioso de todos, es el recurso por excelencia. El maná que cae del cielo todos los días son esa esperanza de vida creciente, ese grainy boom. Lo digo en ese artículo, nos cae maná del cielo y no nos damos cuenta. Lo tiramos por la borda, lo desaprovechamos. Tenemos que saber hacer eso y prepararnos para eso, porque obviamente para eso hay que conducir vidas lo más saludables posibles. Hay que ser muy coherente en muchos planos, en el social, en el individual, en el relacional y también en el político. Las opciones que tomamos no pueden ser ridículas, no pueden ser antisistema, no pueden ser opciones idiotas que sencillamente nos compliquen la vida a todos, cortándonos las alas de nuestra formación, cortándonos las alas de nuestros derechos, cortándonos las alas de las posibilidades que tenemos de construir vidas plenas sin que venga el ministro de Hacienda y nos las confisque, ¿no? La seguridad social no puede crecer más porque ya es bastante grande y aún así no tiene. Por lo tanto, la responsabilidad individual radica en generar valor, ahorrar una parte de ese valor, ni mucho ni poco, la parte óptima, porque si ahorramos mucho, desestabilizamos la economía, si ahorramos poco también. El ahorro tiene que ser óptimo, no hay por qué ahorrar mucho más del 20 y tantos % del PIB en una economía normalizada, ¿no? Pero eso ya nos da para constituir esos capitales, esas reservas que en su momento podremos utilizar en nuestro beneficio, complementando esa pensión pública que nunca va a desaparecer, pero complementándola en pie de igualdad y en pie de responsabilidad, ¿no? Me gustaría que la idea del grainy boom, que yo creo que es una idea muy potente, que la comentaras desde la perspectiva agregada, pero también desde la perspectiva individual. Más o menos lo que tú dices es que en esta progresión de la pirámide de población nos hemos encontrado de repente con unos ciudadanos nuevos que no teníamos antes, que son personas que tienen unas condiciones de salud muy buenas, con unas edades comprendidas, que es lo que refleja esta gráfica, pues entre los 65 años y los 85, que es lo que va de esa cruce de las rayas ahí arriba, ¿no? Bueno, ahí arriba, en la misma raya. O sea, tenemos en el año 85. En el año 50, por no irnos muy para atrás, había 60 personas de cada 100 vivas y en el año 2015 hay 90. Si nos atenemos esta línea. Sí, si nos atenemos esta línea. Entonces, esto quiere decir que ahora tenemos un regalo que son 30 personas nuevas por cada 100, que son ciudadanos de 65 años o más en muy buenas condiciones. Los que obligamos a no trabajar. Y tú lo que dices es que eso es equivalente y mucho mejor a que hubieran nacido esas personas, ¿no? Sí, ahí me voy un tanto al extremo, porque me pone muy nervioso que me hablen de natalismo. Yo hablaba antes de reproducción, no de natalismo, que la gente tiene que tener los niños y las niñas que deseen. Eso es lo que les hace felices y es lo que un soberano, hablando en términos decimonónicos, debería procurar, que sus súbditos fueran felices, ¿no?
Pero, por supuesto, la gente tiene que tomar sus opciones libremente y sin obstáculos. Entonces, me pone muy nervioso que especialmente los políticos, por ellos sí tienen responsabilidad y sus mensajes calan en la gente, digan que el problema de la seguridad social es un problema de que no nacen suficientes niños y niñas. Me parece una aberración. Los niños que no nacen serán por las causas que sean, no me voy a entrar ahí, pero de luego son los años de más que vivimos. Los niños que no nacen equivalen a los años, a los meses de más que vivimos cada año, a ese maná que si queremos brazos para que trabajen y nos paguen las pensiones, los brazos los tenemos nosotros a partir de los 65 años en perfectas condiciones de trabajar. Por lo tanto, no estemos invocando la solución equivocada, como haría un dictador no precisamente benevolente, de decirle a la gente los niños que tiene que tener. No estemos invocando eso cuando lo que necesitamos está en nosotros, que somos esos sujetos nuevos de los que tú hablas. Solo basta que, miren, la mejor instancia de alfabetización financiera en España son lo que yo llamo las BBCs, las bodas, bautizos y comuniones. Ahí siempre aparece un cuñado que te dice lo que tienes que hacer. No seas tonto, lo que tienes que hacer es esto. Desconfíen de los cuñados. Y si ustedes lo son, no lo hagan. Y si pueden evitar ir a bodas, bautizos y comuniones, evítenlo, no vayan, porque lo que les puede suceder ahí es mortal de necesidad, ¿no? Sencillamente interróguense a ustedes mismos, ¿no? Y acudan a buenas instancias de alfabetización financiera, ¿no? Porque lo que se enseña allí es lo que, en definitiva, ha conformado el imaginario colectivo sobre la jubilación, que no puede ser más retardatario y más reaccionario, ¿no? Y bueno, reflexiones sobre esto, en mi opinión, creo que es importante porque necesitamos ser nosotros quienes liberemos y quienes obliguemos de alguna forma a nuestros mandatados políticos a que tomen las decisiones adecuadas y que no se equivoquen ni en el diagnóstico y menos aún en la solución, ¿no? Sí. El maná de esos niños que tanto reivindicamos y tan equivocadamente lo tenemos en los meses de más que vivimos cada año. He hecho los cálculos. Las ganancias de vida equivalen a las que nos traería un mini baby boom. ¿Vale? Y además son años ya formados. Y de forma inmediata. O sea, inmediatos. No tenemos... Un baby boom tendría un impacto en la primera dentro de 30 años. Claro, 25. Habría que formarles, cambiarles los dodotis, todo eso, ¿no? No. Esto desde el punto de vista agregado. Desde el punto de vista individual, nosotros pues nuestro enfoque es la planificación financiera y tratar de entender las necesidades de nuestros clientes y ayudarles en ese diseño del proyecto biográfico. Lo que nos hemos dado cuenta y cada vez lo vemos más claro, que probablemente el recurso económico más potente, nosotros siempre intentamos asignar partidas, pues activos inmobiliarios, activos financieros, activos empresariales, pero realmente nos olvidamos del principal activo que tenemos todos, que somos nosotros mismos. Es esa barrera. Y ahí hay un concepto que para nosotros es fundamental, poco trabajado, pero que empieza a hablarse, que es la segunda carrera profesional. O sea, la solución de los problemas financieros en parte está lógicamente, utilizar bien los recursos que se han ido ahorrando, pero hay un recurso fundamental que muchas veces descapitalizamos a lo largo de nuestra vida y al final lo amortizamos antes de tiempo, que somos nosotros mismos. Y bueno, el relato de nuestro entorno no es muy favorable, los políticos y las normas no lo favorecen especialmente porque te penalizan si sigues trabajando, pero quizá cuando nos enfrentamos a esto desde el punto de vista individual es una de las soluciones más claras, ¿no? Bueno, efectivamente es muy acertado y he tenido ocasión de contrastarlo con tus colaboradores, ¿no? Yo creo que inocular a una persona que acude en busca de consejo financiero en un ejercicio libre de cliente-proveedor, inocularle el elemento quizá un tanto chocante y contradictorio para esa persona que acaba de llegar, de que debe de prolongar todo lo que pueda su vida activa, es muy importante.
y además sin ocultar que uno de los motivos principales para aconsejarle eso es que genere más recursos. No solamente que evite caer en la melancolía, que es lo que sucede en la mayor parte de los casos cuando te jubilas, sino que genere más recursos. De manera que la planificación financiera incluya eso, que no sea una planificación financiera para la jubilación, sino que sea una planificación financiera para una vida más larga, como tantas veces hemos comentado, ¿no? Y vosotros habéis tenido la buena idea de patrocinar este libro magnífico, ¿no? Cómo subvenir a las necesidades y generar los recursos necesarios para vidas más largas. Porque esos recursos, the ultimate resource, el recurso definitivo es ese, el tiempo, es este. Y todos quienes puedan hacerlo tienen la obligación moral, si me pongo estupendo, si me permitís, de hacerlo. Y vuestro consejo tiene que ir, en fin, no es también con ese aspecto emocional, dirigido en este. A partir de ahí, la cuestión es yo creo que mucho más sencilla. Es decir, bueno, mira, en cuanto puedas tienes que empezar a ahorrar. ¿Para qué? No lo sé. Tú ahorra. En Singapur te obligan a ahorrar. Como son medio autoritarios, pues te obligan a ahorrar y no tienes más remedio que ahorrar. Y además te dicen, bueno, ahorrar, ya veremos, es un ahorro. En Estados Unidos también de alguna manera, ¿no? De alguna manera, 401k sí. Sí, claro. Claro, porque además ahí implican a todos, a tu empleador, con las matching contributions, a ti mismo, en un marco convenial, claro que sí, eso se habla, se negocia, pero aquí no lo sabemos hacer. Te obligan a ahorrar. Y luego tú, efectivamente, ante una vida tan larga, en donde vas a tener que elevar, cuidar, hacer crecer a tus hijos en todos los sentidos, vas a querer dotarte también quizá de una buena vivienda, porque ya estás harto de estar de alquiler a los 40 y tantos, no aquí, que si no tenemos la vivienda no formamos un hogar, ¿no? Pues llega un momento en el que ese ahorro que ya has convertido en otros activos y que sigue siendo ahorro, bueno, a tus hijos efectivamente lo has convertido en un activo, pero es un activo que tiene pies y alas y va a volar y no va a ser para ti, pero sí lo va a ser, porque te va a seguir queriendo y te va a seguir cuidando si fuera necesario. De manera que hasta de manera interesada el ahorro que has hecho para gastarlo en tus hijos te va a dar un retorno fabuloso. Pero bueno, no es un retorno financiero, pero esa vivienda sí. O lo que no hayas gastado en la vivienda o en tus hijos, llegará un momento en que, como en Singapur, te dicen a los 50 y tantos, no, y ahora para la jubilación. Pero no para que te jubiles mañana, no. Para que sigas ahorrando exclusivamente ya con ese propósito. El ahorro se transforma. Eso no tiene por qué hacerlo una ley. Lo puede hacer un buen sistema de planificación financiera, ¿vale? Que vaya aconsejando a las personas que requieran vuestro... Y yo consejos doy, consejos vendo, pero para mí no tengo. Esto se aplica a todos, ¿no? Pero yo creo que esta es la óptica, de decir, oye, vamos a ver cómo podemos generar el máximo valor, ir transformándolo, pero no en cosas caprichosas ni en productos raros que no sabemos dónde está el subyacente y que nos podemos quemar las manos, ¿no? Salvo que tengamos una cosita que podamos apartar y nos guste jugar a la lotería, ¿no? Pero vamos a ir transformándolo, vamos a ir maleándolo a un coste decente y competitivo, en productos honestos y transparentes, para que la gente tenga confianza y no esté tentada de aceptar esa invitación de boda o de comunión o de bautizo donde un cuñado le va a complicar la vida horriblemente. Pero claro, si nos la complican en una asesoría financiera, pues entonces a lo mejor preferimos una boda, que además le damos un beso a la novia, ¿no? O al novio. Y nos dan vino para pasarlo, ¿no? Nos dan un vino español. Pues yo creo que hemos cubierto, vamos, que ha sido fantástico, lo he pasado estupendo y creo que ha sido muy interesante. Me gustaría hacerte una última pregunta y pedirte de alguna manera una síntesis, aunque yo creo que la mejor síntesis es el recorrido que hemos hecho, que ha sido todo muy valioso, pero quizá en forma de consejo. Decías antes, consejos doy que para mí no tengo, pero no, yo quiero que des consejos y que nos des consejos, porque tú de este tema sabes mucho. ¿Qué tenemos que hacer? O sea, ahora ya, bueno, yo soy un incondicional y seguidor tuyo, pero nos creemos todo lo que nos has contado, estamos de acuerdo, nos parece muy sensato. ¿Qué hay que hacer? Pues mira, tú me has dado pie para responder a esta pregunta, ¿no? La segunda carrera profesional, quería mencionarla
al inicio de la anterior respuesta y se me ha ido. La segunda, la tercera, la cuarta, las que haga falta. Quiero decir, me río yo cuando me dicen los nativos digitales y me ponen edad a esos nativos digitales. Y es verdad, muchos lo son. Otros, vamos, ni idea, ni idea. Yo soy bastante, y muchos de los que estamos aquí de mi edad, bastante más nativos digitales, porque cuando el ordenador personal, el PC, nació en los 80, yo ya tenía 31 o 32 añitos circulando, ¿no? Y además había estudiado informática, curiosamente, en el año 70, ¿no? Eso, lo que me sucede a mí, le sucede a mucha gente de nuestra edad. Y por lo tanto estamos más que preparados y dispuestos, sobre todo, a iniciar una segunda carrera, una tercera carrera. Lo que está viniendo de la mano de la automatización es fabuloso. Quien crea que los robots le van a quitar el empleo, merecería no tenerlo. Merecería no tenerlo. Porque el problema no es que haya demasiados, es que hay demasiado pocos robots. Es verdad que lo que estamos viendo son los heraldos de algo que no sabemos lo que es, pero que va a ser muy bueno. Es como el corredor de maratón, ¿no? Por lo menos pudo decir hemos ganado y ya todo el mundo sabía que venía a anunciar una victoria, pero llegaba destrozadito un segundo antes y no lo pronuncia y los atenienses se quedan con la duda de si habían ganado o habían perdido. Es más, hubieran pensado que habían perdido porque como venía, ahora cambio de época, ese ciclista de Deliveroo daba pena. Pero eso es tan malo que lleva el antídoto de su solución. No lo vamos a seguir aceptando. Ni los propios ciclistas de Deliveroo, o las ciclistas de Deliveroo, lo van a aceptar. Ni el propio Deliveroo lo va a aceptar. Lo vamos a cambiar. Lo que está a punto de pasar es enorme, es extraordinario. Lo que pasa es que las señales que nos llegan del futuro no sabemos interpretarlas. Y las que son más nítidas nos descorazonan. Pero eso va a cambiar. Les aseguro que va a cambiar, y no estoy ejerciendo de político, va a cambiar. Y por lo tanto tenemos que estar atentos a eso, todos, de todas las edades. La tecnología nos empodera de tal manera si nos abrazamos a ella. Si la tememos, los robots lo van a notar, como nuestros perros mascotas, y nos van a morder en el tobillo. De verdad, no se dejen amedrentar por los que vaticinan el futuro va a ser extraordinario. Y quiero terminar con esta nota de optimismo. Prepárense a generar los recursos, me dirijo sobre todo a los más jóvenes, pero también a los más mayores, a generar los recursos que les van a permitir muy bien durante mucho tiempo. Hasta el punto que, dos cosas. Primero, la vertiente de la jubilación. Llegará un momento en el que nadie piense en jubilarse y tendremos que abolir la seguridad social. En buena hora. Y en la vertiente financiera llegará un momento en el que no será necesario hacer asesoramiento financiero. No por los robots, sino porque ya sabremos, ya habremos aprendido lo que queremos hacer y podremos dedicarnos a cosas más interesantes. Eso sería fantástico. Muy lejos. Yo haría lo que hizo de policía, el de los intocables, no me acuerdo cómo se llamaba, Elliot Ness. Cuando después de meter en la cárcel al Capone le dicen que han levantado la prohibición y le pregunta a un periodista, ¿y qué va a hacer usted? Pues tomarme un whisky, ¿no? Bueno, pues yo creo que nuestro futuro más inmediato es brillante, porque estoy mirando la calle, veo que el sol está pegando en los árboles del Retiro, lo cual en estos días de mayo que llevamos es una excepción, porque hemos tenido una primavera muy mala, y eso quiere decir que vamos a poder subir a la 8ª planta a la terraza y que vamos a poder estar fuera tomándonos un vino y agradeciéndole que yo os pediera un aplauso fuertísimo a José Antonio. Muchas gracias.